Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. El mar, imponente y generoso, ha sido aliado de la humanidad desde hace milenios. Pero también a veces ha sido su enemigo más cruel. Los secretos del mar han obligado a cientos de navegantes a llegar al límite de sus capacidades para sobrevivir entre las olas. Muchos perdieron la vida en la batalla frente a la inmensidad. Son los náufragos, hombres extraviados sin rastro ni esperanza en algún lugar de la superficie oceánica que ocupa casi 400 millones de kilómetros cuadrados de este planeta azul que habitamos. De los muchos y memorables naufragios de que se tiene registro, quizá el más dramático ocurrió en los primeros años del siglo XIX. La historia del barco ballenero Essex resultó tan estremecedora para la sociedad de entonces que precisamente gracias a los detalles de lo ocurrido, Herman Melville pudo sentarse a escribir su gran clásico Moby Dick. Y no es para menos, porque lo que le ocurrió al Essex fue el horror. El Essex era un barco ballenero que tenía su puerto de origen en Massachusetts, en el noreste de Estados Unidos. A principios de 1819, los dueños del barco nombraron a George Pollard, joven marinero de apenas 28 años de edad, como su capitán. La intención era que el barco comenzara un viaje de poco más de un par de años de duración para capturar ballenas en los mares del Pacífico Sur. El Essex dejó puerto en los últimos meses de 1819 con una veintena de hombres a bordo. Con muchas dificultades, el barco dio la vuelta por el Cabo de Hornos chileno en los primeros días de 1820. De ahí, enfilaría rumbo a las heladas aguas del Pacífico, donde podría encontrar distintos tipos de ballenas para cazar. El principal objetivo del Essex, como de muchos otros balleneros de su tiempo, eran los cetáceos conocidos como cachalotes, el animal dentado más grande que existe, un gigante que puede alcanzar 22 metros de largo. El joven capitán Pollard seguramente esperaba un viaje largo, cansado pero exitoso y mayormente tranquilo. La tripulación tenía experiencia y estaba en paz. Para su desgracia, ninguno de los hombres a bordo del Essex podría prever lo que les ocurriría varios meses más tarde cuando se encontraron un cachalote con sed de venganza. Después de dar la vuelta al continente americano y dirigirse hacia el Pacífico Sur, el ballenero Essex se preparó para el principio de su labor. Hasta entonces el viaje había registrado contratiempos, pero nada fuera de la ajetreada vida en alta mar a principios del siglo XIX. El joven capitán Pollard ordenó dirigir el barco hacia occidente con la esperanza de encontrar ballenas en la inmensidad que separa América del Sur del continente asiático. Así pasaron meses. Entonces llegó noviembre. Cuenta la historia que en algún momento del día 20, los vigías del barco anunciaron la presencia de un gran grupo de cetáceos, cachalotes que nadaban plácidamente. Los balleneros alistaron los arpones y los barcos más pequeños. El mar no tardó en teñirse de rojo, casi púrpura con la sangre de las ballenas. Como siempre ocurre, poco podían hacer los enormes animales para escapar de la furia y la voracidad de los seres humanos. Pero entonces sucedió algo distinto. La naturaleza decidió cobrar venganza. De la nada, contra todo pronóstico, un cachalote de por lo menos 20 metros de largo enfiló hacia el Essex a toda velocidad y lo golpeó con toda su fuerza, abriéndole un boquete fatal. Sorprendidos y asustados tras el ataque de la ballena, los marineros comenzaron a reunir sus pertenencias y se dirigieron a los pequeños botes balleneros que en ese momento se convertían en salvavidas. El capitán Pollard, que había partido en uno de los botes a cazar cetáceos lejos del Essex, volvió al poco rato solo para descubrir lo impensable. Su barco se estaba hundiendo rápidamente. Confundido, Pollard ordenó dividir armas, agua y comida entre los 3 botes que habían sobrevivido a la embestida de la ballena. Las provisiones deberían durar alrededor de 2 meses. Mientras su barco se perdía lentamente en las aguas del Pacífico, los aterrados marineros trataron de decidir qué rumbo tomar.
estaban al menos a 2.000 kilómetros de tierra firme. Las islas más cercanas eran las Marquesas, pero los hombres se negaron rotundamente a dirigirse a ese archipiélago. Recordaban, después de todo, que los nativos tenían fama de caníbales. Entre todos optaron por una solución radical y poco probable: navegar hacia el sur con la esperanza de que los vientos los llevaran de vuelta a Sudamérica. La decisión tendría consecuencias terribles. Por varias razones, la opción de navegar hacia el sur resultó desastrosa para la tripulación del malogrado ballenero Essex. Si hubieran, en cambio, optado por navegar hacia occidente, con un poco más de suerte podrían haber alcanzado tierra segura en cuestión de días. Pero el joven capitán Pollard ya había decidido que el destino de sus hombres sería el sur. Así pasaría un mes. Los 3 botes, con su veintena de marineros desesperados, flotando hacia el sur durante 30 largos días con sus noches. Para el 20 de diciembre, cuando milagrosamente avistaron tierra, la isla a la que habían llegado no representaba ni de lejos un auténtico respiro. Se trataba de la minúscula isla Henderson, situada justo en mitad del Océano Pacífico, a miles de kilómetros de América y miles más de tierra firme de Asia. La isla no tenía recursos naturales suficientes para mantener con vida a los marineros por mucho tiempo. Durante poco más de una semana, los sobrevivientes del Essex cazaron aves y pescaron en la isla, pero no tardaron en darse cuenta de que permanecer ahí era, en el mejor de los casos, un volado. Alguien podría, en efecto, venir a encontrarlos, pero con la misma facilidad podrían quedarse ahí el resto de sus vidas. Y no durarían mucho tiempo. Después de todo, el mundo de principios del siglo XIX no era el planeta explorado y visitado de manera exhaustiva que hoy tenemos para nosotros. Los marineros se reunieron para decidir qué hacer. 3 de ellos optaron por permanecer y apostar a que algún bote los rescataría. El grupo más grande quiso hacerse de nuevo a la mar. Los hombres que decidieron quedarse en la isla Henderson habían hecho lo correcto. Unas semanas después serían rescatados por un barco mercante. Para los otros, la vida sería mucho, pero mucho más dramática. El Océano Pacífico tenía reservado una tragedia sin igual para los sobrevivientes del Essex. Guiados por el capitán Pollard, los barcos salvavidas ya maltrechos izaron sus minúsculas velas y trataron de flotar rumbo al este, soñando con alcanzar tierra americana. Pero la distancia era muchísima, y los hombres sacudidos, deshidratados y desnutridos no aguantarían mucho tiempo, al menos sin proteína. Lo que tendrían que hacer para sobrevivir está ya en los anales del horror humano. A los pocos días de flotar en el Pacífico, los vientos traicionaron las pequeñas embarcaciones que habían quedado del ballenero Essex. El sol inclemente brillaba en el cielo mientras el mar recordaba a un espejo. Nada se movía. Bajo los rayos solares, los marineros comenzaron a padecer de insolación. Otros empezaban a sentir los efectos de la escasez de agua y optaron por beber su propia orina. No tardaron en alucinar, en sufrir ataques severos de diarrea, desmayos. El destino fue cruel para algunos. Comenzaron a perder lentamente la razón y a comportarse de manera violenta, robando raciones de comida, alterando el orden que es tan necesario cuando se trata de sobrevivir. La muerte, por supuesto, no tardó mucho tiempo en aparecer. Los primeros marineros fallecidos fueron arrojados al mar y despedidos solemnemente por sus compañeros. Pero el hambre, que era cada vez más severa, obligó pronto a los sobrevivientes a tomar una decisión insoportable. Enfrentados con la posibilidad de morir de hambre en alta mar, los marineros recurrieron al canibalismo. Es difícil imaginar lo que habrá sido la vida en esos botes pequeños cuando los hombres comenzaron a comerse a sus propios compañeros, a sus amigos de viaje. Lo cierto, sin embargo, es que ese terrible recurso logró mejorar poco a poco la salud de los sobrevivientes, tanto así que tiempo después los marineros del Essex habían ya ganado algo de fuerza. Y entonces el horror se volvió insoportable. Para mantenerse con vida, necesitaban seguir consumiendo proteína y dado que nadie estaba muriendo ya, la tripulación decidió que alguien debía ser sacrificado para ser ingerido por los otros.
Lo echaron a la suerte y la diosa Fortuna se rió de los desgraciados marineros. Un joven llamado Owen Coffin, sobrino del capitán, casi un niño al que Pollard había jurado proteger con su vida durante el trayecto, resultó el elegido. Pero eso no fue todo. Un sorteo se usó para escoger quién debía matar al joven. Su mejor amigo, otro muchacho de apellido Ramsdell, resultó el perdedor. En un acto terrible, Ramsdell mató al pequeño Coffin y su cuerpo fue ingerido por los sobrevivientes, entre ellos su propio tío. Al final del día quedaron vivos solo 3 marineros. Para esos hombres aquello era ya la cumbre de la locura. Después de más de 3 meses, los únicos sobrevivientes del naufragio del ballenero Essex serían el capitán George Pollard y 2 marineros, Charles Ramsdell y Barzillai Ray. El joven Ray no duraría mucho tiempo. Al morir, sus restos también serían consumidos por Pollard y Ramsdell, los 2 últimos sobrevivientes de la tragedia. Deshidratados, delirantes, desnutridos, se dice que los hombres ni siquiera se percataron de que justo en el día 95 de su aberrante historia en alta mar, fueron finalmente rescatados por otro ballenero, el Dauphin. El barco tomó rumbo hacia Valparaíso, donde Ramsdell y Pollard se recuperaron muy lentamente. Ahí se reencontraron con los 3 hombres que habían sobrevivido en la isla Henderson, el primer oficial Owen Chase y los marineros Benjamin Lawrence y Thomas Nickerson. 6 meses más tarde, a principios de agosto, George Pollard y sus hombres regresaron al puerto de Nantucket en el noreste de Estados Unidos. Ahí los esperaban las familias de sus 16 colegas fallecidos. Para Pollard debe haber sido particularmente traumático enfrentar a Nancy Bunker, la madre de su pequeño sobrino Owen Coffin, a quien él y sus compañeros habían matado y engullido. Aquello era suficiente para enloquecer a cualquiera. En los años siguientes, Pollard regresó a su profesión, pero sin fortuna. El barco que comandó se hundió también. Destrozado, volvió a tierra firme y nunca más volvió a hacerse a la mar. Owen Chase y Thomas Nickerson trataron de asimilar lo ocurrido escribiendo sus experiencias en sendos manuscritos. El de Chase resultó particularmente importante. Fue ese texto el que Herman Melville leyó justo antes de escribir la historia de otro célebre barco ballenero que se encuentra cara a cara con un cachalote, el Pequod de Moby Dick. Pero escribir su historia no ayudó a calmar las pesadillas de Owen Chase. Durante el resto de su vida, el marinero del Essex sufrió de insomnio, dolores de cabeza, ataques de pánico al recordar lo que había vivido. Terriblemente afectado, Chase comenzó a almacenar comida en el ático de su casa como un animal que teme el desamparo. Ni Chase, ni nadie pudo olvidar jamás lo vivido durante aquellos largos meses en el corazón mismo del Océano Pacífico, el infierno sobre las aguas. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, producido en Clio por Daniel Krause.